Bueno, y ahí se está grabando. Entonces, como les venía diciendo, este tema del data analytics, o en español sería algo así como analítica de datos, es una cuestión mm, muy comercial. Cuando digo comercial, pues existen muchas empresas dedicadas a esto, muchas. Y hay mucha gente trabajando en esto, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, ¿sí? De hecho, pues a muchas empresas que no es que se dediquen a la cosa de inteligencia artificial, sí les interesa, por ejemplo, analizar sus datos, ¿sí? O sea, los datos que recogen de clientes, cada vez que ustedes, no sé, por ejemplo, ahorita está de moda que uno llega a cualquier establecimiento y lo hacen firmar una planilla, le ponen, le hacen poner ahí nombre, cédula, número de celular, correo electrónico, por ejemplo, ¿sí? Eh, Esta gente, pues si quisiera, ¿no? Podrían, o pues yo creo que muchos lo hacen en realidad, ¿sí? Recogen esa información y van armando una base de datos de posibles clientes, ¿sí? Entonces, en primera instancia uno dice, bueno, ¿y para qué les puede servir tener una base de datos de posibles clientes? Pues para hacerles llegar publicidad, ¿sí? Eso es, por ejemplo, el negocio de Facebook, de Google, ¿sí? Que le ofrece a muchas empresas servicios donde le dice, mire, yo tengo acá un montón de gente, ¿sí? Y dependiendo de las características que usted me diga, pues yo le segmento ese mercado potencial de clientes, ¿sí? Para que su publicidad le llegue directamente a esas personas, ¿sí? Y si usted segmenta bien su cosa, o sea, ellos no le van a hacer ese trabajito a uno. Si usted segmenta bien a a su población objetivo, eh, pues lo más seguro es que esa publicidad sí le va a llegar directamente a las personas que le van a comprar. ¿Sí? Ese es como el negocio, lo que ellos hacen. Bien, eso lo hace Google, lo hace Facebook. ¿Sí? Desde luego todas las plataformas, todas las cosas, todas las redes sociales, eso es lo que hacen. WhatsApp, TikTok, toda esa vaina, eso es lo que hacen. ¿Sí? Dependiendo de quién sea el dueño, ese es el negocio de esas plataformas y de todas las redes sociales. Mm, y eso se puede hacer gracias a esto, a la analítica de datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo recojo yo información? Esa es una primera pregunta, ¿sí? Una vez tengo la información, pues eso es un montón de cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo la organizo? ¿Cómo la organizo? Bien, ¿cómo cojo esa información y encuentro una vez organizada, cómo encuentro lo que estoy buscando? ¿Vale? Y entonces, esas son como preguntas fundamentales que de pronto están dentro de esta parte de la analítica de datos. Bien, entonces eso es como para entender un poquito el contexto de esta cuestión. Bueno, sí, entonces ahora, ¿Juan sigue por ahí o ya se le cayó la conexión? No, 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 señor, acá estoy. Ah, bueno, ahí se le alcanza a entender más o menos, ¿sí? Pronto le toca es ir leyendo despacito, ¿sí? Entonces, arranque, Juan. Bueno, la mayoría de la tarea es mucho texto. La Sí, verdad sí, no es nada gráfico porque pues es solo información. ujú, correcto. Básicamente, pues en la primera parte simplemente es una definición como lo que es Big Data, Data Science y Data Analytics. Bueno, en una primera instancia, pues Big Data bueno, nosotros la definimos como un término que pues suele ser utilizado para grandes bases de datos. Cuando se dice grandes es una gran base de datos. Eh, Suele ser como utilizado de manera, ¿cómo lo explicaría yo? Como instantánea, o sea, como que llega a diferentes fuentes y se utiliza de una vez. ¿Cómo podría un ejemplo? Como por ejemplo la base de datos de usuarios de Netflix, hagamos de cuenta, la que utiliza para recomendar las películas.
podría ser un buen ejemplo de Big Data, Sí, ¿sí? o sea, En Data eh, Science, espere. Sí, entonces, o sea, como decía Juan, sí, listo. Estos son unos términos que ustedes van a encontrar, sí, que están realmente bastante relacionados. No son sinónimos unos de otros, ¿vale? Hay unos de estos, pues, que se pueden diferenciar relativamente fácil, sí, otros de pronto pueden ser un poco más difusos para decir, venga, esto es tal cosa, esto es tal otra, ¿sí? Entonces, como nos decía Juan ahorita, ¿sí? Todavía sigue ahí o ya se le cayó la conexión. Ah, no, ahí está, vea, no, su no, conexión aquí sigue no. ahí, se mantiene, ¿sí? Big Data, ¿sí? Bueno, ahí le faltan todas las tildes, ¿no, Juan? Entonces, este término, sí, como él decía, pues se refiere es sobre todo como desde el punto de vista de la cantidad de datos, ¿sí? Cuando hablamos de cantidad de datos, ¿sí? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, sí, algo como lo que él decía, Netflix. Imagínese la base de datos de usuarios de Facebook. Imagínese la base de datos de usuario del correo electrónico de Google. Sí, esos son Big Data. ¿Sí? Entonces, empiece usted a pensar lo siguiente. ¿Sí? ¿Dónde almacena usted todo a ese montón de datos? Entonces, uno de los problemas o de las cosas que ataca el Big Data, sí, es eso, almacenamiento. ¿En dónde? Primero, ¿sí? Una vez usted, por ejemplo, de alguna forma resuelve el problema del espacio, lo siguiente es cómo lo accede de forma rápida, ¿sí? De pronto cuando Juan nos estaba diciendo ahorita, nos estaba explicando la cosa, sí, él decía, oiga, sí, ¿cómo fue que dijo? Algo así como que cómo se accedía o cómo se trabaja eso de forma instantánea. Bueno, forma instantánea, no me acuerdo cuál fue la palabra que él utilizó, pero, pero sí hay un tema importante en el área de Big Data y es cómo acceder rápidamente a los datos, cómo acceder, cómo poder manipular ese volumen tan grande de datos, ¿sí? Cómo poderlo manejar de forma rápida. ¿Sí? Y cuando digo manejarlo es accederlo o cómo moverlo de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces esas son como preguntas fundamentales de lo que hay en el Big Data. Por supuesto, pues eso tiene mucho que ver, ¿sí? Con también, o está relacionado con cosas de las que vamos a ver ahorita. Sí, pero tal vez esto del Big Data se, se relaciona más hacia esas tres preguntas. Bien, ¿dónde almacenar y dónde y cómo almacenar ese montón de información? O de datos al menos, cómo poder organizar eso así rápidamente y para poderlo acceder, ¿bien? Cómo transportar los datos, ¿sí? Cómo hacer que esos datos estén disponibles de forma eficiente. Cuando digo eficiente, pues es que no sea tortuoso, ¿sí? Si un usuario, una persona que necesita un dato particular, un registro en específico, ¿sí? Pueda encontrarlo rápidamente. ¿Sí? Y cómo mover esa base de datos, cómo poderla transportar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas son cosas. Por ejemplo, mire, usted cuando entra ya a Google, ¿sí? Al buscador y pone ahí un término de búsqueda, el que sea, no importa, ¿sí? Esa vaina cuánto se demora en encontrarle ahí los resultados. Y mire el número de resultados que le encuentra, ¿sí? En cuestión de, o sea, es que ni un segundo se demora esa cosa o de pronto por ahí un par de segundos y le encuentra millones de resultados. No estamos diciendo que sean todos buenos, ¿sí? O que todos sean lo que usted está buscando, pero le hace le encuentra ese número de registros en un parpadeo, ¿vale? Sí, entonces, eso, o sea, poder encontrar eso, ¿sí? De esa forma tan rápida, eso es Big Data, ¿vale?
Sigamos, Juan. Yujú, Juan. Ah, sí, sí, está todavía ahí. Ya es, el siguiente ya es Data Science, que es Ujú. básicamente como, bueno, una comparación ya más con Data Analytics, ya es como el uso como de herramientas computacionales para el procesamiento de los datos, más que todo para hallar patrones en esos datos. Básicamente, pues se utiliza para eso. ¿Cómo explicarlo? Como por ejemplo, hagamos de cuenta un ejemplo que me queda muy claro, es como por ejemplo el uso de Data Science para, por ejemplo, el traductor de Google. Hace mucho tiempo el traductor de Google era literalmente un diccionario. Traducía, tú le colocabas en un idioma lo que querías para el otro y te traducía tal cual, sin importar gramática, contexto, nada, tal cual. Ahora es un poquito más inteligente y lo que hace es que con la base de datos de Google, que pues obviamente es una base increíblemente grande, eh, traduce con respecto como a la similitud del texto, ya teniendo en cuenta mucho más la gramática y el contexto, y la traducción es mucho más efectiva, utilizando pues como un reconocimiento de patrones como la similitud de un idioma al otro. No sé si me explico, pero bueno. Pues no sé qué El digan sus siguiente, compañeros. Espere a ver si sus compañeros tienen algo que decir o agregar. Data Science. Sí, o sea, este término, Data Science y el Data Analytics son de pronto los que, son desde un mi poquito punto, son, similares. mm, sí, se pueden confundir. Se pueden confundir, sí, es correcto. Sí, y yo los confundo, la verdad. Yo los confundo. A veces como que no estoy muy seguro cuál es cuál realmente, o sea, como ese límite en dónde va hasta dónde llega uno y empieza el otro. Sí, a veces Porque tengo mis uno es más dudas. como como el análisis de los datos y el otro más es más como de jugar con los datos para ver qué se puede hacer con ellos. O sea, es que sí, es que son muy similares porque uno utiliza herramientas estadísticas para poder como sacar conclusiones con respecto a los datos y poder tomar decisiones. Y el otro es más que todo como de datos que no son completamente visibles, utilizar algoritmos para encontrar algún patrón en los mismos y básicamente utilizar lo mismo de data analíticas, herramientas estadísticas para poder llegar a una conclusión. Como lo vi en muchas referencias de la guía, de las páginas web de la guía, la mayoría del data science y data analytics se utilizan es para la toma de decisiones en cuanto a negocios importantes. Cierto. O sea, estos dos, sí, a diferencia, el Big Data no, o sea, es simplemente manejo de datos. Sí, pero estas dos cosas, sí, el Data Science, el Data Analytics, ya tienen que ver con procesar datos. Sí, procesar. O sea, vamos a hacer algo con los datos. Sí, como yo entiendo la cosa, sí, no necesariamente es que esté perfecto o que esté bien. Sí, el data science, sí, ya es como una cosa muy, ahí en- como dice la tarea de Juan y Karina, sí, sí, usted es con Karina, ¿cierto? Sí, Hola, sí, Juan. señor. Ah, eso. Como ellos tienen ahí en su tarea, así. Por ejemplo, en data science, de los tres, el que más utiliza cosas de machine learning, creo que es el data science, ¿sí? eh, porque aquí es donde se toman o como que se infieren cosas, ¿sí? Es decir, imagínese lo siguiente, si volvamos al tema este de los negocios de Google, Facebook, ¿sí? Entonces, una persona, una empresa les paga a ellos, ¿sí? Les paga por, por hacerle llegar la publicidad a ese público objetivo, ¿bien?
eh, pues ni Google ni Facebook le entregan ya, mire, estas son su público objetivo, pues no. Eh, pero sí le proporcionan como las herramientas para que la persona o la empresa interesada, sí, como que arme una especie de perfil, por así decirlo, sí, arma una especie de perfil, bien, arma una especie de perfil y basado en ese perfil, sí, entonces es que, eh, por así decirlo, un programa, un software, sí, va y recoge todas las personas que están matriculadas allá en Google o en Facebook, bien, que cumplen con ese perfil, ¿sí? Entonces, pues, por supuesto, entre más específico sea como ese perfil que arma la empresa o esto, pues sí, va a salir un número menor de individuos, pero, ¿sí? Si el perfil está bien armado, ¿sí? Ese público, ese grupo de personas, ¿sí? Muy probablemente van a adquirir los productos o servicios de esa empresa, ¿vale? Entonces, ahí hay una parte, ¿sí? Donde pues está donde estaría pues como el tema del data analytics, ¿sí? Que es precisamente, se tiene todo el cúmulo de individuos con sus características, o sea, cuando ustedes se registran por ejemplo, ahí en Facebook, ¿sí? Entonces usted pone su nombre, pone su fecha de nacimiento, ya con eso les está dando la edad, ¿sí? Que es que yo vivo en no sé dónde, que es que yo estudié en no sé dónde, ¿sí? O sea, usted les está dando toda la información para que lo encuentren, en otras palabras, para que lo encuentren, ¿sí? Ay, que cuál es mi comida favorita, ay, que cuáles son mis intereses, mis hobbies, ¿sí? Cada vez que usted llega y se toma una selfie, ¿sí? Y la sube allá al Facebook, ¿sí? O comparte, por ejemplo, alguien publicó una cosa, ¿sí? Y entonces usted se la comparte a otra persona, inmediatamente eso, allá en, en la, en la red social esta, pues los algoritmos de la red social se dan cuenta y dicen, este mancito le interesan tal tipo de temas, ¿sí? Porque pues una publicación de esa, pues una publicación en Facebook, pues está asociada a unos temas, a unos, a unos asuntos particulares, ¿sí? Entonces, allá lo van catalogando a usted, ¿sí? Y entonces, eh, ahí viene pues como la interacción entre estas dos cosas, ¿sí? Cuando alguien está buscando un perfil de unas ciertas características, ¿sí? ¿Cómo hacen, ¿sí? Para revisar en todos los perfiles de todos los usuarios de Facebook, ¿sí? ¿Quién cumple con eso? Sí, ahí es donde estas dos cosas se mezclan. O sea, yo creo que estas dos cosas están relacionadas. De pronto, como yo lo veo, son como dos niveles de la vaina. ¿Sí? Entonces, como lo tiene escrito Juan, sí, pues es como que el Data Analytics sí es como es como la primera capa. O sea, sí es la que coge los datos después de que están allá almacenados, guardados en algún lugar, medianamente organizados. ¿Sí? Entonces el Data Analytics dice, bueno, venga, a ver, vamos a entrar aquí, vamos a quitar ruido, vamos a quitar información errónea o información mal diligenciada. Por ejemplo, si alguien, o no sé, en algún momento pues se procesó algo que dice, por ejemplo, en el campo edad y entonces alguien puso, en vez de poner un número, pues puso, no sé, una palabra, yo qué sé, por ejemplo. Sí, o algo así, o está la fecha de nacimiento y en vez no sé, puso por allá un año que nada que ver, digamos, no sé, 1810, o sea, eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí? La analítica de datos se encarga de pronto como de, de depurar un poco ese tipo de casos, de cosas, entonces uno podría decir que es como el primer nivel, o sea, yendo de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces sería como ese tipo de cosas. Ahí
Juan decía, no, pues es que tal vez esta cosa hace como uso de vainas estadísticas y esto del data analytics, ¿sí? Entonces sería como un primer nivel, ¿sí? Un nivel más abajo en el manejo de esos datos, ¿sí? Y el data science, ¿sí? Estaría por encima de ese, bien, o la ciencia de datos estaría un poquito por arriba de ese, ¿sí? En donde ya se infieren cosas, ¿sí? O sea, no necesariamente, ¿sí? Es como mover los mismos datos y hacer operaciones con los datos, ¿sí? Sino se tiene que ir un poquito más arriba y es inferir cosas, ¿sí? Entonces, es poder llegar a algo así como de decir, oiga, dado que a este tipo le gusta tal cosa y le gusta tal cosa, es muy probable que también le guste tal otra cosa, pero el man nunca ha dicho que eso le guste, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también en el ejemplo que decía Juan ahorita de Netflix, ¿sí? Están las películas están organizadas por géneros, bien, están los usuarios, ¿sí? Entonces los usuarios tienen como sus hábitos, ¿sí? Cuando digo sus hábitos, pues es que pues hay personas que les gustan más cierto tipo de películas que otros, ¿sí? Entonces con más frecuencia ven películas de esos géneros, ¿sí? Entonces, si llega una película nueva a la plataforma, bien, y está asociada a un cierto género, entonces la plataforma puede hacer algo como que decir, ah, bueno, dado que a fulano, sutano, mengano, si les gusta este género, si esta película nueva que está asociada con este género de alguna manera, sí, es probable que les guste, ¿sí? O sea, hasta el momento esa película no la ha visto ninguno de los fulanos, no hay un concepto por parte de esas personas sobre esa película, pero la plataforma puede inferir que también le puede gustar, ¿sí? Entonces, pum, le manda ya, no sé, la publicidad, el trailer, el comentario, no sé, se la pone de primerita en la lista, ¿sí? En la cosa ya de recomendaciones para ti, entonces, pum, se la pone de primera, ¿vale? Ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ahí es donde esas dos cosas, yo pienso que esas dos cosas del data science y el data analytics están muy relacionadas, ¿sí? O sea, no necesariamente siempre tendrán que estar juntas, pues no, no, pero seguramente sí hay muchas, 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 muchas aplicaciones donde sí se pueden encontrar juntas, ¿vale? Bueno, preguntas, comentarios, ¿sí están ahí o ya se fueron? Todo bien. No, profe, yo por lo menos sigo acá. Acá estamos, profe. Así a Juan le toca estar, ¿sí? A no ver que se le caiga la conexión, ¿sí? Y el resto, bueno, Morantes por allá Sí, reaccionó. profe. Ah, Aquí bueno, estamos. sí. Ah, bueno. Ninguna ¿Qué dice pregunta. Daniel? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Dónde es que está usted, Daniel? En Florencia, profe. En Florencia. ¿Cómo está el clima, mano? Pues ha estado haciendo calorcito, pero bien. Chévere, chévere. Ok. Bueno, ¿cómo le fue con estos temas? ¿Sí los investigó? Habla conmigo, profe. Sí, con usted. Ah, sí, 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 señor, señor, ya en otro hicimos la tareita. Ah, está bien. Y bueno, ¿y qué opina usted de estas cosas que estaba diciendo? ¿Sí estoy bien o estoy descachado? No, profe, me parece que tiene toda la razón. Está bien. Ay, ay, ay. Ya dijo. Y bueno, ¿y usted qué opina? O sea, ¿qué más ejemplos encontró usted, Daniel? No, pues la verdad, no, pues pocos ejemplos. ¿Pocos ejemplos? Uy, no, eso sí no, No, pues o sea, no me no es lo que creo. encontremos pocos, sino que digamos que tenemos pues poquitos ejemplos, pero pues ahí tenemos ejemplos. Ah, bueno, listo. Ok. Bueno, sigamos. Pues lo de describa más detalles cada uno, similitudes, diferencias, yo creo que pues ya se acabó de hacer, profe. No, Básicamente pues es lo hágale que mucho a ver usted qué tiene dijo. ahí.
Muy chévere, ¿usted qué tiene ahí? Léalo, man. Ah, Todos. pues a ver, comencé básicamente con la ciencia de datos, básicamente lo que hacían los profesionales con la ciencia de datos. Bueno, como ya lo habíamos dicho, es básicamente como encontrar patrones y correlaciones entre los datos. Y pues es simplemente para encontrar como datos que no son perceptibles visualmente y que pues ya se aplican algoritmos y soluciones de machine learning pues para llegar a esto, a estas correlaciones y estos patrones que pues no se ven visualmente. Esto básicamente pues generalmente se utiliza ya es para, se puede predecir tendencias en el mercado, se puede también utilizar para tomar decisiones de un negocio, como, ¿qué dijera yo? Como por ejemplo, dónde puede tender a ir las ventas de una empresa dependiendo la época del año y cosas así. Ya Mire el que son uso ejemplos del bien Big Data, interesantes, ¿no? O sea, de esa parte, esos son ejemplos bien interesantes, ¿sí? Eh, por ejemplo, a ver, el semestre pasado, en esta asignatura ya se los he mencionado, pero pues lo vuelvo a mencionar. Si unos estudiantes como proyecto, pues tenían ahí su software, pues sí, están desarrollando ahí toda la cosa, por ejemplo, para inicialmente para tratar de predecir, ¿sí? El comportamiento de una acción en la bolsa, ¿sí? Entonces, pues esa es solo una parte, ¿bien? La siguiente parte, ¿sí? Era pues ajustar aún mejor esa predicción, porque esa primera predicción pues se hacía a partir de simplemente los datos, o sea, ver allá el comportamiento del precio, entonces subía, bajaba, ¿sí? Y a partir de eso, pues no era necesariamente una regresión, pero haga de cuenta que era como hacer la regresión y decir, ah, sí, mire, esto como que la tendencia va a seguir por acá, ¿vale? Pero resulta que pues esas cosas, eh, pues si bien más o menos tienen tendencias, a veces las tendencias pues por eventos que ocurren pues cambian. Entonces, eh, por ejemplo, una tendencia alcista podía, por alguna cosa que pasara, podía convertirse en una a la baja. Entonces, ¿dónde se podía encontrar más o menos información que pudiera como eh, permitir esa inferencia? Oiga, pasó algo que va a afectar esto y va a hacer que eche a la baja o va a empezar a subir más, ¿sí? Pues noticias. Entonces tenían allá otra parte del trabajo, era precisamente es una cosa que buscaba en una base de datos de noticias, ¿sí? De un medio, ¿sí? Entonces leía las noticias, ¿sí? Y empezaba a catalogar las noticias como positivas, si hacía que, por ejemplo, si el evento que ocurría, pues hacía esa acción en particular, por ejemplo, subiera, o negativas, si, por ejemplo, lo que hacía era que podía bajar. Y había otras pues que no tenían nada que ver, o sea, estaban relacionadas con la acción, o sea, no es que, no sé, supongamos que estuviéramos analizando la acción de Apple, ¿sí? Y entonces, eh, no sé, el resultado del partido de la selección Colombia absolutamente nada tiene que ver con Apple, entonces no era eso, pues o sea, lo primero que tocaba hacer era buscar las noticias relacionadas con Apple, ¿sí? Entonces, esa búsqueda de noticias con Apple, creo yo, o sea, no estoy diciendo que tenga la razón, pero creo yo que simplemente buscar noticias que tengan que ver con la acción de Apple, ¿sí? Eso podría ser parte de lo que es el Data Analytics, ¿sí? Encontrar, bueno, ¿cómo voy a buscar una noticia que tenga que ver con Apple? O sea, y que con la empresa Apple y no que sea por ejemplo manzanas. O sea, no sé, la tonela de manzana, no, no. Entonces, ¿cómo filtrar esas noticias que tienen que ver con las acciones de Apple? Yo creo que eso es data analytics, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo usar esa noticia?
¿sí? O mejor dicho, cómo procesar todo el texto, las cosas que hay dentro de esa noticia para definir si es positiva, es decir, oiga, de acuerdo a esta noticia, entonces la acción de Apple va a subir, o es negativa, o bueno, por esta noticia, entonces la acción de Apple va a bajar, o simplemente, mire, están hablando, sí, de la empresa, de las acciones de la empresa, pero esto no va a tener ningún efecto. Lo que ocurrió ahí, de acuerdo a lo que está reportando la noticia, no va a tener ningún efecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo catalogar esa noticia? ¿Sí? Para posteriormente decir, mire, de acuerdo al número de noticias positivas y negativas de esta semana, ¿sí? La acción de Apple va, en resumidas cuentas, va a subir o va a bajar. ¿Sí? Eso es el data science, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí está de acuerdo, Juan? Sí, sí, no, no hay objeciones. Hay objeciones. Bueno, siga ahí explicándonos. A ver, bajemos un poquito más acá. Bueno, ahí en medio puse más que todo, puse em, lo que hacían las personas ya con lo del Big Data, pues ya lo habíamos explicado que pues es el manejo de una gran cantidad de datos, de una base de datos y pues simplemente es básicamente cómo procesarlo y cómo dejarlo ahí coloque de una manera bonita para el uso de la misma, ¿sí? Ujú. En la guía, en el material de apoyo que nos dejaron, decían que utilizaban mucho herramientas como Hadoop, Spark, Kafka, y la verdad no estoy seguro de qué sean, pero que me imagino que serán herramientas para el gran manejo de datos, para datos de gran tamaño. Sí, esas son cosas, por ejemplo, de esos, el que más he escuchado nombrar, no quiere decir que es que lo conozco o que lo sepa usar, por ejemplo, ese Hadoop, sí, y sí, eso es para gestionar precisamente montones de datos. Sí, estos otros, Spark, creo que sí lo he visto nombrado por ahí, Kafka, ese no es un autor de un libro, de un montón de libros, bueno, no importa, sí, pero bueno, eso sí, son ejemplos, eso hay cualquier cantidad, ustedes no se imaginan cuántas herramientas, o sea, ya software hecho, especializado para manejar estas cosas ahí. Esos son montones, montones, montones. ¿Sí? Pues tampoco se trata aquí de irlos a revisar todos y cada uno, pero pues por lo menos escuchar el nombre. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cómo define uno que qué son esas cosas? Pues no, no, yo tampoco sabría. O sea, yo la he escuchado nombrar y uno como que, ok, sí, sí, es como que, eso lo utilizan ahí, bueno, pero, pero esos son, pero cantidades enormes de cosas, de productos que se han inventado pues para el manejo de estas cosas. Sí, yo creo que de estas tres cosas, el que más productos tiene asociados es la parte del Big Data. Y es como, no sé, como el que más herramientas tiene por ahí para gestionar las cosas es eso. Siga, 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 Juan. Continúa, muchacho. Bueno, y ya el último es el analista de datos, que pues como ya también se explicó anteriormente, es básicamente el que organiza los datos, los deja bonitos y pues como dice el nombre, los analiza, ¿no? Y ya los muestra, por ejemplo, dentro de la empresa, diciendo, no, miren, dependiendo de estos datos podemos ver tendencias de yo no sé qué, o podemos tomar una decisión para hacer yo no sé qué cosa, y pues básicamente lo que hace es que en un momento importante de alguna toma de decisión dentro de una empresa, puede facilitar como los argumentos por los cuales se deba tomar una decisión o la otra. Ya siguiendo con, pues, como ahí dice que tocaba, como colocar qué cosas eran iguales o qué cosas eran diferentes, pues hay algo que tienen muy en común las tres y es el manejo de datos. Ya empiezan a inferir, es la manera en que manejan esos datos.
ya que pues una es más que todo como que se encarga de una gran base de datos y es simplemente como el manejo de los mismos, ni siquiera los procesa pues de una manera en la que uno diga vamos a sacar conclusiones de estos datos, que es el Big Data, simplemente lo único que hace es como manejarlos o procesar esos datos en gran cantidad y dejarlos de una manera estructurada, pero simplemente no los analiza, simplemente los deja ahí tal cual. Ya ahí entra a trabajar el Data Analytics, que ya sí es el análisis de esos datos para poder tomar decisiones y un poco más allá, como en cosas que simplemente no se puede sacar de una manera visual, de una manera estadística, entraría a trabajar lo que es el data science, que ya encuentra patrones y correlaciones en los datos que se supone que pues uno normalmente no podría encontrar. Después de todo, pues es una gran cantidad de datos y pues uno no va a ver eso a simple vista. Básicamente eso, como las similitudes y las diferencias de cada uno. Vale. Sí, mira, aquí le quedó escrito distintos, ¿no? Bueno, y ahí por otro poco de cosas, pues, pero como muy Bueno, debatible. siempre hace falta el autocorrector, pero no sé por qué en el documento no lo toma bien y pues no caigo en cuenta, es que ni siquiera aparece la línea roja como para decir, no, mira, esto me quedó mal escrito, aparece todo en negro como si hubiera estado escrito perfectamente. Siempre hace falta el autocorrector. Pues sí, y eso es una ayuda importante, pero no porque no esté, o sea, uno tiene que aprender a poner las tildes y bueno, no importa, eso, No, ahí lo no, van claro, corrigiendo. por supuesto. No es que Como, lo sí, esté sino que regañando. como uno se la pasa mirando el teclado mientras que va Mm. escribiendo, pues la verdad no, uno no se fija si quedó bien escrito. Y uno lee y lo lee rápido y tampoco se da Sí, cuenta. sí, eso pasa, eso pasa, Pero eso pasa. eso supone que si en unos años van a corregir solo los también ortografía. Vale. Sigamos, Juan. A ver, ¿qué dice acá? Realiza una descripción de cómo estas disciplinas tienen impacto Bueno, en en las las empresas de hoy. empresas de Uy, hoy, eso pues últimamente está haciendo el boom, es supremamente importante y se creó ya un nuevo concepto como es, por ejemplo, la minería de datos, porque realmente es muy importante para las empresas este tipo de herramientas para analizar los datos, porque si hay algo que pueda tener todas las empresas es una gran cantidad, una base de datos impresionante, ya sea para X o Y cosa, es una base de datos impresionante. Además de que el uso de estas disciplinas, como lo dice ahí, puede mejorar mucho la producción de la empresa. Yo puse, bueno, esa ya es en la siguiente, en la de manufactura, que en una empresa ya de manufactura, ya entrando más a detalle en el ejemplo, eh, cuando se hace el análisis de datos, uno puede también como sacar un estimado de la cantidad de clientes que va a tener y con ese estimado mejorar mucho más la cantidad de producción que se va a tener ya con sus clientes actuales y con los futuros clientes, debido a que pues uno ya tiene una tendencia como una cantidad fija de clientes, pero pues se pueden utilizar algoritmos, se puede utilizar ciencia de datos o análisis de datos, por ejemplo, para predecir el crecimiento de la clientela. Es porque hagamos de cuenta un ejemplo muy preciso. Coca-Cola no tiene la misma cantidad de clientela que tenía hace, por ejemplo, unos 20 años. Y también está el otro hecho de que, pues, Coca-Cola tampoco era internacional, hagamos de cuenta, unos 50 años. Entonces, el uso de estas herramientas también facilita el hecho de, por ejemplo, en qué puntos establecerse como mercado, en qué puntos uno puede llegar y decir, oigan, acá la gente no tiene, por ejemplo, mi producto y puedo llegar a ese mercado como nuevo y posiblemente hacerme de la mía porque pues yo seré el único que esté vendiendo esto y la gente lo necesita y posiblemente me pueda comprar.
que ahí es donde venimos a lo que hemos estado hablando antes, que es la toma de decisiones en cuanto a una empresa. Sí, De esa eso, parte. ujú. Sí, o sea, por ejemplo, mire, esto es importante y yo creo que eso es a lo que me refería hace un rato, que yo les decía que pronto este tema es como, o sea, de estos últimos tres temas que quedan, ¿sí? Es como la cosa más comercial que hay porque en este momento, y yo creo que después de, bueno, después no, en esta temporada de pandemia que todo se ha vuelto tan virtual, tan online, tan no sé qué miércoles, esto, esto tiene mucho sentido en la manera que las empresas, pues, pues están capturando datos todo el tiempo y qué hacer con ellos. O sea, botarlos realmente pues es perder una mina de oro, creo yo. ¿Sí? Y por ejemplo, eh, está la competencia, ¿sí? Está la competencia. Sí, la competencia pues obliga o lleva a que las empresas busquen ser cada vez más eficientes, cada vez más eficaces en cómo llegarle a sus clientes, en capturar nuevos clientes, ¿sí? Esa es una forma de verlo. La otra también es algo de lo que mencionaba Juan, ¿sí? Es, bueno, en este momento la empresa está en estas condiciones y puede estar funcionando aceptablemente, ¿vale? No está en pérdidas, no está en problemas, cumple con sus cosas, pero pues, por ejemplo, tiene la idea de expandirse, ¿sí? Entonces, expandirse a dónde, a una nueva región, o a un nuevo sector económico, o a un nuevo tipo de cliente, o con un nuevo tipo de producto, ¿sí? Entonces, la decisión de a dónde o cómo irse hacia un nuevo escenario, sí, puede salir de acá, ¿sí? O sea, inicialmente o antes, sí, pues seguramente los empresarios lo hacían de forma muy instintiva, ¿ok? Como que observaban el medio y la persona pues como que decía, uy, yo creo que esto aquí puede funcionar, ¿sí? Hoy en día, con todas estas herramientas, mm, yo creo que yo creo que una máquina puede apoyar muchas de esas decisiones. Que si eso está bien o no está bien, o es, bueno, eso ya es otro asunto, ¿sí? Pero pues al menos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la tecnología, pues uno dice, wow, sí, ya se pueden hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Es decir, eh, hay gentes, personas, incluso hay empresas dedicadas a eso, ¿sí? A ayudarle a otras empresas a tomar sus decisiones. ¿M? Y aquí en Colombia hay harto de eso y en muchos escenarios ni siquiera esas empresas le venden a otras empresas aquí en Colombia, sino exportan este tipo de cosas, ¿sí? Y así como exportan esos productos, esos servicios, resultan involuntariamente también exportando a los expertos que saben hacer estas cosas, ¿sí? Bueno, y es que eso pasa. Yo no sé si ustedes han visto, pues a mí me llegan algunos titulares de ese tipo de cosas, de la, ¿cómo se llama eso? La falta de gente que haga estas cosas, ¿sí? No solo acá en Colombia, a nivel mundial. Hablan de que es a nivel mundial, hay una escasez de profesionales en estas áreas, ¿sí? Del machine learning y especialmente de esto, ¿sí? Del data science y todo eso, hay escasez de gente que hace esto, ¿sí? Entonces, pues es un escenario muy interesante desde el punto de vista laboral, ¿sí? Al que le gustan estas cosas y de pronto busca como decir, no, 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 pues busco es un mercado donde no haya nadie. Sí, este es un escenario de esos, ¿sí? Todas estas cosas de las que estamos hablando. Bien, Y pues que el la que paga esté, tampoco es tan mala. de hecho, para nada mala.
O sea, No, no, de no. verdad, no pagan mal. Habla como de la más bajita, como de $66.000 al año. Sí, pues haga, y eso es lo más bajito. Haga cuentas. Si haga cuentas eso, $66.000. Primero, ¿cuántos millones de pesos es al año? Sí, o sea, multiplica ahí por 4.000, más o menos. Creo que son como 20 millones de pesos al mes, creo, si no me Sí, equivoco. eso no es malo. Eso no es malo. Sí, o sea, por lo menos acá en Colombia ese es un sueldazazazazo. Sí, pues es que no se gana lo que se gana un congresista. Pues no, esos manes todavía ganan más, o el señor presidente. Sí, pero pues no sé. Eso es ahí para pensar. Pero sí, o sea, 20 millones de pesos no se los gana Pero cualquiera. tampoco se ponen de exigentes, dice. Eh, se ponen de exigente, sí. Bueno, en fin, sí. O sea, no sé, con 20 millones de pesos al mes, o sea, yo no sé uno qué hace con tanta plata, honestamente. En fin, sigamos. Explique cómo esas disciplinas impactan la industria, especialmente el sector de la manufactura. Ok, a ver, cuéntenos, Juan. No, pues como les había comentado ahorita, pues eso viene siendo más que todo como para la producción. O sea, pues yo tomo en manufactura como literalmente producir algún producto, lo tomé Sí, de esa manera. sí. Pues las empresas ya tienen como una idea de cuánto producir y a qué tasa de producción, dependiendo pues del nivel de clientes que tengan, ¿no? Pero Ujú, bueno, utilizan, sí, por ejemplo, en este caso, si se utilizan estas disciplinas para que, por ejemplo, como se estaba explicando al principio, que llegue mi producto a posibles clientes, pues obviamente la tasa de producción va a aumentar. Entonces, el uso de estas disciplinas también no solo ayuda a que mi producto llegue a la clientela, sino también a predecir cuál podría ser la tasa de crecimiento de mis clientes, es decir, de qué tanto aumenta la clientela que va a llegar a mi empresa. También se puede utilizar en ese caso. ujú. Lo vi más que todo de esa forma porque realmente no encontré mucho más como que plantear en el caso de manufactura. Sí, o sea, es que, o sea, en esta parte, o sea, mm, seguramente la información que más se encuentra, sí, tiene que ver con el tema de, por ejemplo, de Del publicidad, marketing. sí, del marketing, Ujú. sí, eso sí es por volquetadas, ¿vale? Y ya de pronto hacia la parte de manufactura, pues sí hay un poco menos de información porque tal vez la cosa todavía no ha permeado lo suficiente hacia allá, pero seguramente ese también en algún tiempo se va a convertir como en la aplicación. Y sobre todo, pues ustedes que están estudiando mecatrónica, ¿sí? Deberían estar conscientes de estas vainas porque van a ser herramientas que en algún momento van a ayudar, ¿sí? A, pues cuadrar una producción, por ejemplo. Incluso pues también hasta en el diseño de los productos. Jorge va a decir algo. Y así que a nivel manufactura, pues de lo que yo más encontré fueron cosas relacionadas con esto del IoT en general. Ujú. Sí, Aspectos, todo lo que puede obtenerse a partir de redes de sensores y información en plantas. Entonces, desde mantenimientos, temas de calidad y gestión y este manejo de inventarios, todas esas cosas. claro. Por ejemplo, esa cosa no lo habíamos mencionado, pero, por ejemplo, estas tecnologías del IoT, sí, o sea, pues de pronto uno puede decir, ay, sí, bacano, en la casa, ay, sí, todo funciona, la nevera hace mercado, yo qué sé, cosas de ese estilo ahí, todas simpáticas, diría uno, sí, pero pues a nivel de fábricas, de plantas de producción, sí, pues también esa tecnología, mm, pues brinda un montón de información, pues se recogen datos de cada etapa, cada
partecita de un proceso productivo, ¿sí? Y, y qué se hace con esa información, pues analizar, venga, cuánto se está produciendo, qué tan rápido se está produciendo, sí, no sé, de cuántas piezas que se están fabricando, por ejemplo, cuántas salen buenas, o sea, cuál es el porcentaje de piezas defectuosas, pues, y todo ese tipo de información puede llegar a ser útil ¿para qué? Pues para mejorar el proceso productivo, porque se desperdicie menos, ¿sí? Para que la energía sea usada más eficientemente, ¿sí? Cosas de ese estilo. Bien, entonces, ahí hay muchas cosas, o sea, ahí hay ¿cómo se llamaría? Pues todo un mercado nuevo, creo yo. O sea, esas cosas todavía no están tan evolucionadas, pero la tecnología está para ser aplicada en eso, ¿sí? Y yo pienso que eh, el, no sé, el quehacer del ingeniero en mecatrónica puede llegar a convertirse es en eso. O sea, un man que sabe aplicar el data science en ya sea en el proceso productivo como tal, o incluso en el diseño de nuevos productos. ¿Sí? Se me ocurre, ¿no? Cosas ahí. Listo. Ok, describa cómo y cuál es. O bueno, no sé, ¿alguien tiene algo más que decir antes de seguir con el siguiente ítem de la tarea? ¿No? Bueno, sigamos. Hoy estamos poquitos, estamos en confianza, entonces no les debería dar pena decir algo. Pues no. Bueno, sigamos, Juan. Bueno, ¿qué entre estas disciplinas se utiliza Machine Learning? Yo básicamente sí coloqué que en todas se podía utilizar Machine Learning, ¿no? O sea, se puede, pero que Mm, pues entre estas técnicas, lo que obviamente siempre va a utilizar es Data Science completamente. Como ya se habló anteriormente, pues es básicamente, o sea, el Data Science es el uso de Machine Learning de los datos, es la definición del Data Science. ¿Cuál? ujú. Bueno, ya saltándome al siguiente, ahí tenemos usted como ingeniero, ¿cómo podría aplicar conceptos en un problema real? Explique en detalle su respuesta. Básicamente lo que se ha hablado en todo el documento, lo del manejo de Big Data, lo del manejo de Data Science, el Data Analytics, eso lo hacen directamente ingenieros. No estoy seguro de qué tipo de ingeniería se dedica exactamente a eso, dudo mucho que exista una ingeniería de datos, pero pero pues lo que se utiliza este tipo de disciplinas son en casos reales, en empresas reales, en, ya sea en empresas de producción o empresas directamente que venden la publicidad, que lo que hacen es vender sus datos a las diferentes empresas que desean vender sus productos. Dicen, mire, yo tengo una amplia gama de usuarios que les interesa que se camas con sus resortes. Entonces usted dice, listo, venda la publicidad a esos usuarios, por Mm, ejemplo. O en otros casos, por ejemplo, Google, que aparte de que vive de su publicidad, también utiliza estas disciplinas para sus distintas herramientas, como puede ser su traductor o su motor de búsqueda, para que cuando uno busque le parezca algo demasiado aproximado a lo que quiere en cuestión de milisegundos. Que uno no vaya a colocar Apple, por ejemplo, y que le aparezca literalmente una manzana, sabiendo que uno lo que está buscando es la empresa como tal. sí. O sea, Entonces ya, sí, siga, Juan. Qué pena. no, pues básicamente, pues eso, o sea, mi punto de vista como ingeniero, pues
La aplicación de esto es más o menos más dirigida al comercio de las distintas empresas y que pues ya es aplicándolo a este tipo de cosas de como lo que es publicidad o el otro camino ya es más como a herramientas que puedan ser utilizadas, pero es más que como para prestar un servicio, no dirigido más como a la ganancia o al negocio de la empresa como tal. Sí, pues hay una cosa que usted mencionó, sí, que sí es al comienzo cuando empezó con esta parte, o sea, que qué tipo de profesional es el que hace eso. La verdad, sí, como usted dijo, no existe. O sea, no hay una carrera, sí, como que, ay, sí, voy a entrar a tal vaina, sí. En este momento lo que uno encuentra o lo que yo he visto por ahí, sí, pues son cosas ya como a nivel de posgrado, o sea, sí existen, no sé, maestrías y cosas de esas orientadas a estas cosas, ¿vale? ¿Cómo están en este momento los perfiles? No sé exactamente, pero pues yo sé que ya existen ofertas académicas a nivel de posgrado para meterse en estos temas. Bien, pero así como un profesional de base que haga esto, no, eso se encuentra gente de todo. O sea, por ejemplo, pues sí hay ingenieros, sí, hay ingenieros de sistemas que se meten en este rollo, hay ingenieros de otro tipo, hay, bueno, pues sí, gente de mecatrónica que les puede interesar estas vainas, hay ingenieros industriales, sí. Encuentra uno también, por ejemplo, bueno, ya dije, estadísticos, hay gente de física, gente de qué, ay, se me olvidó ahorita, eh, de matemática pura, metidos en estos rollos, ¿sí? Y también hay gente que viene de otros escenarios, entonces viene, por ejemplo, gente pues que vienen desde el mundo de la administración, entonces administradores de empresas, ¿sí? Que, que pues, no sé, ven en esto pues como algo con un potencial muy grande y deciden meterse. Entonces, en realidad, el- el perfil de gente que se mete en estos rollos es muy variado. Es muy variado, es muy amplio, sí, y pues por supuesto cuando la gente llega a esto, pues sabe muy poco, bien, eh, y pues empieza a hacer sus cursos y sus capacitaciones y cosas, eso ahorita hay pues cualquier cantidad de recursos en la red para ir aprendiendo sobre estos temas, bien, o pues está la educación formal, sí, entonces lo que les decía, meterse a hacer una maestría en no sé qué cosa, o certificaciones, por ejemplo, en cosas como las que mencionó Juan hace un rato, por ejemplo, en Hadoop, bueno, pues hay un montón de herramientas, por ejemplo, eso. Profe, Sí, una pregunta, sí, ya dígame. que lo mencionas, ¿sabe cómo se llaman esas maestrías? O ni idea. Ah, sí, maestría en Data Science, en ciencia de datos. Sí, hay una creo que en la Sergio Arbolea, parece. Eso hay varias. En la Javeriana también están ofreciendo una. mm, Así que me acuerdo, y a nivel de maestría, sí. Pero pues también hay certificaciones internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas de estas plataformas como, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Estas que dan cursos por internet. ¿Cuál es la más común? ¿Eureka? Esa, por ejemplo. Ay, se me olvida el nombre. Hay una que es, o sea, que es muy, 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 muy típica. Bueno, ahorita Coursera. Coursera. Exacto, esa misma, ¿sí? Entonces, Coursera, pues tiene sus cursos ahí. Muchos de esos cursos, si es que tal vez no todos, uno los puede hacer gratis, si uno quiere. Entonces se mete allá y empieza a hacer ahí, a seguir pues las actividades y todo el cuento y esto. Y si uno paga, le dan a uno el certificado de que así, mire, este man sabe hacer tales cosas, ¿sí? Entonces muchas veces, mm, pues
las empresas que entienden de esta joda, sí, pues no ponen necesariamente un perfil así estricto, decir ingeniero de no sé qué tal cosa con no sé qué tal vaina, ¿sí? O sea, si uno encuentra ya, pues no sé, por ejemplo eso, profesional con conocimientos en no sé qué, no sé qué, no sé qué y no sé cuántos años de experiencia, eso es gente que no sabe qué es lo que está buscando. O sea, cuando meten un perfil así tan específico, eso es gente que no sabe lo que está buscando, ¿sí? O sea, piensan que eso retoña en los árboles y eso no es así. Bien. eh, Además que pero la otra es la cantidad de experiencia que piden, ¿no? sí, por eso, en este momento decir que una persona va a tener, no sé, 10 años de experiencia en eso no tiene sentido. ¿Sí? O sea, tal vez si acaso 3 años de experiencia y eso. O sea, las empresas que saben de esta vaina, o sea, hemos dicho que realmente tienen claro, ¿sí? El, el conocimiento en estas vainas, saben que eso no existen esos profesionales así. Entonces, y están conscientes de que en realidad la gente toca capacitarla, ¿sí? Entonces, buscan es más personas con la intención de aprender. ¿Sí? Y les dan sus capacitaciones, y el asunto es que muchas veces, sí, pues pasa algo de lo que he mencionado, capacitan a la gente, o sea, la mandan a hacer sus cursos, sus vainas, ¿sí? Y cuando ya empiezan en el proceso productivo, entonces el cliente ve que el man que sabe es el que les está dando el soporte y se lo llevan y dejan a la empresa ahí volando otra vez sin el profesional que, que les ha costado un montón de tiempo y esfuerzo formar, pero pues eso pasa. ¿Sí? Entonces, créanme, no existe un perfil así mágico o maravilloso para estas cosas. Cada quien lo va construyendo, cada persona lo va construyendo, ¿sí? Y en ese orden, pues también las ofertas laborales existen, ¿sí? Lo que pasa es que como esto es tan nuevo, las empresas no saben qué es lo que necesitan. ¿Sí? Y por eso la embarran cuando van a buscar profesionales en el área. Entonces ponen que tienen que saber como 200.000 cosas diferentes y eso no es así. Eso no es así. Bien, o sea, esto yo creo que es una cuestión de esas que la persona se va capacitando todo el tiempo, ¿sí? Y se va volviendo experta en cosas puntuales. ¿Sí? Eso es imposible ser experto en todo. ¿Sí? O sea, no hay alguien que sepa de Big Data, Data Science y Data Analytics. No, no. O sea, difícil. ¿Sí? Las personas se concentran en algo particular. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por lo que les decía hace un rato. O sea, no hay un profesional que se enfoque en estas vainas, sino eso vienen de todos los no sé, todas las esferas del conocimiento. O sea, hay gente que viene de las ciencias sociales, gente que viene del área de administración, gente que viene de ciencias puras, gente que viene de ingeniería, ¿sí? A meterse en este rollo. ¿Sí? Entonces, pues, no hay un perfil único, ni siquiera hay un perfil homogéneo. Hay gente que es muy dura en una parte, hay gente que es muy dura en otra. ¿Sí? Hay gente que sabe manejar muy bien una herramienta, pero no la sabe manejar todas. Y a veces las ofertas laborales son la patada por eso, porque piensan que eso hay gente que es experta en todo. Y eso no es cierto, eso no existe. Y eso no es no, eso no se puede dar, o sea, no hay nadie que sea experto en todo, ni que maneje todas estas cosas. O sea, si llega alguien así, estás cañando, está hablando carreta. Bueno, ¿algo más que decir? Conclusiones. Uy, ¿qué pasó con las conclusiones? Uy, no, parce. Eso es para futuro. Eso es para el futuro, o sea, para el viernes. Y cuando se realice la parte práctica, ya se completa el documento. Ah, Es bueno, hasta listo. ahí, hasta donde tienes de en pantalla. Ok. No, no, listo. Pues para hoy está bien esto. No sé, ¿alguien tiene algo más que agregar, algo más que decir, algo más que complementar a la vaina?
Uy, pero no todos. Mm, Bueno, Juan, creo que nos dejaron hablando solos, hermano. Imagino que Daniel ya se fue allá a tomarse su súper A, desayuno allá a en Florencia. desayunar Sí, con el calorcito. con el calorcito, sí, uno aquí aguantando frío, hermano. No, profe, acá descansa. Es que están licuando, entonces se escucha muy duro. Ah, ya le están haciendo el desayunito. Bueno, listo. No, pues si no, no hay nada más que decir, si no se les ocurre nada o nadie encontró nada más adicional, pues ya dejaríamos por hoy esto y entonces el viernes analizamos ya lo que quede pendiente ahí y volvemos a revisar pues las reflexiones y las conclusiones a las que ustedes lleguen sobre este tema. Bueno, el Bueno, profe. mes escogemos a otro, así como hicimos hoy a lo salvaje, porque a ustedes toca así como no sé por qué no les gusta compartir su conocimiento con los demás. Que nos da penita. Ay, nos da penita, pero pues, ay, hermano, o sea, que estuviéramos en primer semestre, pues uno dice, pues de pronto, pero ya ustedes se conocen de hace rato, ya, mejor dicho, son compañeros de farra, compañeros de trasnochadas, compañeros bueno, a ustedes no les tocó eso de dormir en el laboratorio, entonces qué pena les va a dar. En mi época sí, nos quedamos encerrados en los laboratorios toda la noche, hasta el otro día. Entonces eso ya era confianza. Nosotros también lo haríamos si nos dejaran, profe. Ah, sí, La con toda próxima, seguridad. lo que más vea uno le serviría mucho. Sí, sí, eso es cierto, o sea, eso es verdad. Si les dejaran, si ustedes lo harían, sí. Pero es que eso tampoco es tan bueno. Bueno, en fin, listo.